Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Venir a la casa de Dios es un gozo, es de mucho júbilo realmente. No debe ser una carga, no debe ser algo que no nos guste, algo tedioso. Venir a la casa de Dios es lo más maravilloso que nos puede suceder. Es un privilegio que tenemos nosotros aquí en nuestro país. No lo tienen en otros lados. Pero Dios en su misericordia permitió que naciéramos acá y que tuviéramos esta libertad de poder ofrecerle a Dios un servicio, un culto que realmente Él se merece. Y finalmente los bendecidos somos nosotros. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a compartir su palabra. Y realmente vamos a iniciar una serie de pláticas, 2, 3, no sé. Como sabemos, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, a la de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadelfia y de la Odisea, en primer lugar, hermanos, tiene una aplicación literal precisamente a esas iglesias que existían en el Asia Menor en los días de Juan. En segundo lugar, ese mensaje a las 7 iglesias tiene también una aplicación dispensacional. O sea, cada una de las 7 iglesias ha estado teniendo su cumplimiento espiritual en su momento durante estos 2000 años. Por ejemplo, Éfeso es la iglesia de los inicios, la iglesia que nació en el día del Pentecostés. Y duró aproximadamente entre el año 33 después de Cristo hasta el año 100. Esmirna, la iglesia mártir, padeció una gran persecución. Esa duró aproximadamente del año 100 al año 313. La iglesia de Pérgamo, que se le conoce como la iglesia casada con el Estado, porque fue el inicio de la iglesia romana tradicional, empezó en el año 313, espiritualmente hablando, hasta el año 606 aproximadamente. Le sigue la iglesia de Tiatira, que tuvo su cumplimiento espiritual durante la edad del oscurantismo, la iglesia papal, del 606 a 1520 aproximadamente. Sardis es la que le sigue, es la iglesia de la Edad Media, de la Reforma, de 1520 a 1750 aproximadamente. Le sigue la de Filadelfia, la iglesia de santidad y misionera, de 1750 a 1900 o más quizá aproximadamente. Y la Odisea, la iglesia satisfecha de sí misma, la iglesia
la cual estamos entrando ya. Yo pienso que estamos en un momento de transición ahorita, ¿entiende? Pero es la que realmente, estará espiritualmente en estos últimos días, la Odisea. Así que, en primer lugar, tiene una aplicación literal para las iglesias de Turquía, Asia Menor. Segundo lugar, un cumplimiento espiritual dispensacional. En tercer lugar, el mensaje a cada una de estas iglesias se aplica espiritualmente a las iglesias locales. A las iglesias locales como la nuestra. Y en cuarto lugar también, el mensaje a las iglesias tiene una aplicación personal para cada uno de nosotros. Algunos se encuentran en, las verdades que se relacionan con Tiatira, otros con las verdades que se relacionan con Éfeso, en fin. Así que, en cuarto lugar, también las iglesias tienen una aplicación personal para cada uno de nosotros, el mensaje a ellas. Un asunto muy interesante es que existe alguna conexión en ciertos aspectos entre el mensaje a estas 7 iglesias del Apocalipsis con las 7 fiestas hebreas, las 7 fiestas judías. Por ejemplo, Éfeso se relaciona en algunos aspectos con la Pascua, Esmirna se relaciona con la segunda fiesta judía, panes sin levadura. Pérgamo se relaciona con las primicias, Tiatira se relaciona con Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, Sardis se relaciona con la fiesta de las trompetas, Filadelfia se relaciona con la fiesta de la expiación y la Odisea se relaciona en un sentido con la fiesta de tabernáculos en algunos aspectos. También estos mensajes a las 7 iglesias tienen alguna conexión con los 7 días de la creación y también tienen conexión con las 7 parábolas del reino. Algunos han encontrado ciertas similitudes y conexiones entre todos estos 7 grupos de 7. Con este entendido, quisiera que viéramos hoy el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia, pensando principalmente en nuestra iglesia local y también en nuestra vida personal, Y la razón, hermanos, por la que el Señor me inquietó hablar de Filadelfia en particular es porque recientemente estuvo con nosotros el maestro y profeta Charlie Phillips, y cuando nos ministró a mi esposa y a mí, él hizo alusión, el Señor hizo alusión de el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y eso me ha, de alguna manera, obligado a investigar un poquito acerca de lo que el Señor tiene para nosotros a través de ese mensaje. Y, por supuesto, tiene para la iglesia sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia, porque finalmente somos sus pastores y creo que lo que aplica a nosotros directamente incide en la congregación también. El Señor dijo a través del hermano Charlie lo siguiente, y solo se los leo para tener esa referencia: Dios te va a usar más y más. A veces has necesitado paciencia y otros han dicho lo que han dicho, pero ellos no sabían
que eso es parte del llamado de Dios a ustedes dos al ministerio. Y los dos han mantenido la palabra de mi paciencia. Y pueden estar seguros que las bendiciones para la iglesia de Filadelfia son suyas. Ustedes verán cómo Dios abre puertas, no por el carisma o el esfuerzo o las técnicas de negocios o por patear o por empujar, sino porque ustedes han mantenido la palabra de mi paciencia y ustedes escogieron eso que otros no aceptaron. Así que esto es lo que me motivó a mí a estudiar un poco acerca del mensaje a la iglesia de Filadelfia, porque el Señor nos habló directamente a mi esposa y a mí al respecto, y por ende a la iglesia también. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 y leamos el mensaje de Cristo a esa preciosa iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos tienen oídos acá? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Jesucristo. La ciudad de Filadelfia, de los días de Juan, fue fundada por Attalus II, Filadelfo, rey de Pérgamo. La llamó Filadelfia en honor a su hermano Émenes II, a quien él sucedió en su reinado y a quien él amaba mucho. Por eso le puso Filadelfia. Fue construida con el propósito que desde ahí, fíjese bien, se difundiera el idioma y la cultura griega a todas las tierras extranjeras. Ese fue el propósito. Como podemos notar, hermanos, según lo que acabamos de leer, hay un paralelismo entre la condición natural de la ciudad de Filadelfia y la iglesia
de Filadelfia en aquellos tiempos, pues claramente vimos que Dios les puso delante de ellos una puerta abierta, una puerta abierta. En lo natural, para difundir el griego y la cultura griega a todas las tierras extranjeras. Y en lo espiritual, indudablemente, para promulgar el Evangelio. Ahora, el cumplimiento histórico de Filadelfia, podríamos decir que ha sido la mejor época que ha tenido la iglesia a través de los tiempos. Dispensacionalmente, cubre la época después de la reforma de Lutero. Después de la reforma de Lutero, que precisamente este año estamos por celebrar los 500 años. Desde que él clavó esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Así que, hermanos, dispensacionalmente cubre la época de Filadelfia después de la reforma de Lutero. La verdad es que Lutero hizo lo que hizo, entiende, pero hubo muchas carencias todavía, así que hubo necesidad de que la reforma continuara. Y surgen otros tremendos hombres de Dios, como George Whitefield, como los hermanos Wesley, con el movimiento de santidad, también Carlos Finney y también Dwight Moody, en fin, muchos grandes hombres de Dios que surgieron después de la reforma de Lutero. La mejor época, indudablemente, de la iglesia, y es la que representa dispensacionalmente el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Ahora, Filadelfia significa, hermanos, ustedes saben, amor fraternal. Filadelfia, eso es lo que significa, amor fraternal. Y como sabemos, hermanos, el amor no es un mensaje de la Biblia, no es un mensaje de la Biblia. El amor realmente es el mensaje, el gran mensaje de toda la Biblia. Cristo dijo que toda la ley y los profetas se reducen a solo dos pensamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 9, dice Pablo: pero acerca del amor fraternal, lo que significa Filadelfia, no tenéis necesidad de que os escriba. No tenéis ni necesidad que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, mientras avanzamos en la plática, pensemos en nosotros como iglesia, porque Dios nos habló precisamente acerca de las promesas de Filadelfia para nosotros. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Una orden de Dios. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal, no fingido, amaos
los unos a los otros ardientemente, entrañablemente, dice la otra versión, y de corazón puro, y de corazón puro. Y un asunto, hermanos, también a destacar, es que esta iglesia que se llama Amor Fraternal, Filadelfia, si nos dimos cuenta al leer, al igual que a la iglesia de Esmirna, son las dos excepciones, a diferencia de las otras 5 iglesias, del mensaje a las otras 5 iglesias, la iglesia de Filadelfia no recibió ningún reproche de parte del Señor. No recibió ninguna amonestación de parte del Señor. Y mis hermanos, realmente esa debe ser nuestra meta como iglesia. Esa debe ser nuestra meta como iglesia y también debe ser nuestra meta como creyentes en lo individual. Gloria al Señor. Dios no quiere que tengamos reproche, y Dios quiere que el amor fraternal permanezca en nosotros. Ser como la iglesia de Filadelfia, hermanos, llenos de su amor fraternal, y que no se encuentre en nosotros ningún reproche, debe ser nuestra meta. Este era el deseo de Pablo para los creyentes de Tesalónica. Y no solo para los de Tesalónica, para todas las iglesias. Pero mire lo que le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica en primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Y notemos cómo estas verdades se repiten. Y el Señor os haga crecer, dice primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, y mire lo que sigue diciendo, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El deseo de Pablo para los tesalonicenses es llegar a la meta, digámoslo así, que alcanzó la iglesia de Filadelfia. Que tuvieran amor los unos por los otros, un amor fraternal entre ellos, y que fueran irreprensibles, que no se encontrara ningún reproche para ellos. Mis hermanos, esa es una meta que nos debemos nosotros de trazar si el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que el mensaje de Filadelfia es para nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, comencemos. Dice el verso 7 en la primera parte: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Realmente ese es el orden, y creo que por eso el Señor me habló a mí sobre eso. Me habló a mí sobre eso. Déjenme decirles que el ángel a quien se refiere acá la escritura y se le escribe es seguramente el pastor local. El pastor local. Ángel significa mensajero, y los ministros de Dios, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos sus mensajeros. Pablo hace esa comparación escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 14. Dice: y no me despreciasteis,
está hablando a los Gálatas, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pero mire cómo Pablo sigue diciendo: antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios. Me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Notemos, hermanos, cómo se relaciona entonces los ángeles con los siervos de Dios, con los ministros de Dios, aquí en particular con Pablo. Por supuesto, entendemos que las iglesias locales, hermanos, también están cubiertas por ángeles. Están cubiertas por ángeles. Dios pone ángeles a cargo de las iglesias locales. Esta iglesia tiene ángeles que la cubren, ¿entiende? A cargo. Lamentablemente, existen iglesias que, aunque ciertamente están cubiertas por ángeles, estos no son ángeles de luz. No son ángeles de luz, sino ángeles caídos que simplemente están transfigurados, como Pablo dice, en ángeles de luz, pero no son ángeles de luz. El pastor Bailey cuenta muchas historias acerca de lo que él le ha permitido ver en muchas iglesias. Una vez él estaba aquí compartiendo acerca de la cobertura de algunas iglesias donde él fue a predicar, y él contaba cómo ángeles caídos, tremendos principados de las tinieblas, estaban en control de esas iglesias. Y hermanos, mientras él hablaba, yo entré en angustia, yo entré en aflicción. Y después fuimos a comer por ahí y no me aguanté. Y le dije: ¿no ha visto nada en nuestra iglesia, hermano, acerca de ángeles? Y me dijo: no te preocupes, en tu iglesia hay 2 magníficos ángeles. 2 magníficos ángeles, muy pero muy grandes. Dije: gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, Cristo se presenta de diferentes maneras a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, según su condición y según su necesidad, según su condición y necesidad. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Él se presenta de esta manera. Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así dice, y empieza dando el mensaje. ¿Ok? A la iglesia de Esmirna se presenta de la siguiente manera. Ahí dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso era un mensaje ya en su presentación para la iglesia de Esmirna, que no vamos a mencionar por qué ahorita. A la de Pérgamo, Él se presenta diciendo que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. A la de Sardis, Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A la de Filadelfia, que nos ocupa, Él se presenta como el santo y el verdadero. El santo y el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la Odisea, Él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Muy bien, hermanos, veamos entonces
su presentación a la iglesia de Filadelfia, aunque ya la mencionamos. Dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el que, aquí viene su presentación, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En primera instancia, hermanos, el Señor se está presentando aquí como el santo, como el santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hermanos, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Recordémonos que el momento histórico y dispensacional de Filadelfia está ubicado cuando surgió precisamente el conocido movimiento de santidad, principalmente promovido por los hermanos Wesley en los años 1700. Además, debemos recordar también que el mensaje a Filadelfia, que es la sexta iglesia del Apocalipsis, ¿entiende?, está relacionada con la sexta fiesta hebrea, porque hicimos la comparación de las 7 iglesias con las 7 fiestas. Así que la sexta, que es Filadelfia, se relaciona con la sexta fiesta hebrea. ¿Entiende? Así que, hermanos, ¿cuál es la sexta fiesta hebrea? La fiesta de la expiación. Y como sabemos, el mensaje, hermanos, relevante de esa fiesta es sin duda la santidad. Sin duda la santidad. Es que, hermanos, las piezas se encajan perfectamente. Ese día es día ayuno obligatorio para todo Israel hasta el día de hoy. Ese día es un día de arrepentimiento, de ponerse a cuentas con Dios. Ese día es el día del perdón para ellos. El día de santidad, pues. Un día de santidad. Ahora, como sabemos, Israel, hermanos, es nuestro reloj profético. Es nuestro reloj profético. Por eso nosotros hacemos bien en estar viendo los acontecimientos que suceden al pueblo de Israel. Cristo dijo, de la higuera aprended la parábola, refiriéndose indudablemente a Israel. Tenemos nosotros que ver a Israel como una parábola porque es nuestro reloj realmente profético. Si Israel es nuestro reloj profético, realmente el mensaje de santidad, fíjese bien, que persiste hasta el día de hoy en la iglesia genuina, comenzó con un acontecimiento terrible que le sucedió al pueblo judío. El 6 de octubre de 1973, los ejércitos árabes, liderados por Egipto y por Siria, atacaron a Israel precisamente en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, en el día de santidad, en el día del perdón. De tal manera que el mensaje de santidad es el mensaje que predomina desde los púlpitos en la iglesia auténtica a partir de esa guerra. A partir de esa guerra, la iglesia empezó con un mensaje de santidad. Es por eso que Él se presenta a la iglesia como el santo, como el santo. Pues Él es la esencia, hermanos. Él es la esencia misma de la santidad. Gloria al Señor. Y esa es una de las verdades fundamentales de la iglesia en nuestros días. En nuestros días, desde 1973. Estamos viviendo espiritualmente la época del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estamos viendo espiritualmente, hermanos, la séptima fiesta hebrea
de santidad, de expiación, de perdón, de arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En la visión de Isaías, cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, Isaías pudo ver a los serafines diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero el mensaje era ese: Santo, Santo, Santo. Gloria al Señor. Y por supuesto, Él desea que nosotros también seamos eso, que seamos santos también nosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, dice, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ok? Sí. Cuando estábamos en ignorancia, muchas cosas malas hacíamos. Los deseos que teníamos, ¿entiende? Antes, cuando estábamos en ignorancia. Mire el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el verso 16, sed santos porque yo soy santo. Y les decía, hermanos, que mientras habláramos sobre el contenido del mensaje a la iglesia de Filadelfia, pensáramos en nuestra iglesia local y en nuestra vida en particular, porque Dios nos habló que es un mensaje para nosotros, para nosotros. Así como los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban ahí en su mitra una grabadura de oro que decía santidad a Jehová. Él quiere que nosotros, sus sacerdotes espirituales, seamos santos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Llevemos también espiritualmente esa grabadura de oro, santidad a Jehová. En segunda instancia, Él se presenta allí en el verso 7 como el verdadero. Así dice, el santo y el verdadero, el verdadero. Mis hermanos, en medio de tantos dioses falsos, Él es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Gloria al Señor. Además de eso, Él no miente como los hombres. Él es veraz. Él es veraz. Porque su nombre es verdadero. Pablo dijo en Romanos capítulo 3 y versículo 4, Dios es siempre veraz. Dios es siempre veraz, aunque el hombre, dice Pablo, sea mentiroso. La verdad, hermanos, no es solo un concepto. La verdad no es solo un concepto, la verdad es una persona. Es Dios mismo. Es Dios mismo. El Padre es verdad. Cristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Gloria al Señor. La verdad no son conceptos, no es un concepto. La verdad es la persona de Dios mismo. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Mire lo que dice Juan acerca del Padre y del Hijo. Acerca del Padre y del Hijo. Dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que
el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo ha venido para darnos entendimiento y que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Aquí se está refiriendo al Padre, obviamente. Y estamos en el verdadero. Obviamente aquí se refiere a Cristo, en su Hijo Jesucristo, porque ahí lo dice. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo por citar algo, hermanos, porque la Biblia está llena de porciones donde se menciona que el Padre es verdad, que Cristo es verdad. ¿Entiende? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En fin. Ahora, ¿y el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Cristo en el 16 de Juan y versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu, ¿qué? De verdad. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué? Verdad. Él es verdad. El Espíritu Santo también. Mis amados, el mensaje para nosotros entonces es muy claro. Desde la presentación de Cristo como santo y verdadero. Si tenemos, hermanos, al Dios verdadero, si tenemos al Dios veraz que no miente, si tenemos la verdad de su palabra, entonces mantengámonos en Él, que es el Dios verdadero. Seamos también veraces y vivamos su palabra, que es verdad. Compartámosla tal y como es, tal y como es. ¿Entienden? Sin comprometerla, por supuesto. Sin comprometerla, pura, sin adulterarla. En resumen, el mensaje para nosotros hoy como iglesia y como creyentes en lo individual es santidad y verdad. Santidad y verdad. Porque de esa manera se nos ha presentado Cristo como el santo y verdadero. Como el santo y verdadero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero la presentación de Cristo no termina allí. Sigue diciéndonos en el verso 7, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Aquí se nos dice que Cristo tiene la llave de David. La llave de David. Acordémonos que Jesús era el hijo de David, de la tribu de Judá, pues descendiente de David. Le llamaban los ciegos: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se recuerdan? Muy bien. Jesús era hijo de David, descendiente de David, de la tribu de Judá. Y David, debido a que fue un rey conforme al corazón de Dios, Él le confió esa potestad, esa autoridad de abrir y cerrar puertas. Por supuesto, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de Dios. Ahora, el profeta Isaías menciona que esa misma llave se le otorgó también a un mayordomo fiel en los días del rey Ezequías. Esa misma llave de David se le otorgó a un mayordomo fiel en los días del rey Ezequías. Y hay cosas muy interesantes que quiero compartirles sobre eso. Leamos Isaías capítulo 22, versos 20 en adelante. Del 20 al 22 vamos a leer Isaías 22. Realmente no voy a leer el contexto completo porque es largo, pero se los voy a contar. Sucederá en aquel día, dice el verso 20, que yo llamaré a mi siervo Eliakim o Eliasim, hijo de Hilquías,
hijo de Hilquías, le vestiré con tu túnica. Aquí se le está hablando a otro personaje del cual voy a hablar. Le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David y abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Voy a hacer un comentario acerca del contexto de esta porción para poder entender. En los días del rey Ezequías, Ezequías tenía un administrador, tenía un mayordomo, el administrador o encargado de todos los asuntos del reino era un hombre llamado Sebna, y a él se le está hablando en los versos que leímos. Realmente este puesto de mayordomo era el cargo, fíjese bien, más importante después del cargo de un rey. O sea, era como el segundo de a bordo, podríamos decir. Ahora, según se descubre en los versos anteriores, del 15 al 19, este Sebna era un mal mayordomo. Sebna era un hombre realmente altivo, soberbio. Y pensó que nunca sería reemplazado. Nunca iba a ser reemplazado hasta su muerte. Así que mandó a construir en su altivez un mausoleo majestuoso para que cuando muriera lo recordaran las generaciones siguientes. Pero Dios, quien atiende al humilde y ve de lejos a los altivos, como lo dice el Salmo 38, verso 6, le dijo que lo arrojaría, así, literalmente de su puesto con violencia y sería llevado cautivo a otro país donde moriría. Además, sería reemplazado por uno realmente digno de ese puesto. Uno que sí era digno de ese puesto. Quien, como leímos, fue Elisías. ¿Elisías o Eliakim? Vamos a ver. Eliakim. Bueno. Eliakim. Obviamente, hermanos, este personaje, Eliakim, es una figura de Cristo, y también es una figura de aquellos que ocupan puestos muy importantes en el reino de Dios, que se han ganado a pulso, que se han ganado por su humildad, que se han ganado por su lealtad, ¿entiende? En lugar de los altivos sebnas, infieles. Saben, a lo largo de mis ya muchos años de conocer al Señor, y en las 4 iglesias que el Señor me ha permitido el privilegio de pastorear, he visto, hermanos, he sido testigo de cómo Dios en su momento, remueve a los sebnas indignos que se creen indispensables y que a pesar de su actitud incorrecta se quieren perpetuar en su posición y privilegio. Y he sido testigo como Dios levanta Eliasimes en lugar de ellos, hombres dignos, hombres realmente leales. De hecho, hermanos, con toda confianza puedo decir que muchos de ustedes, precisamente por eso, por su humildad y su fidelidad, como Eliasim,
han sustituido a algunos sebnas indignos que hemos tenido en el pasado. El puesto, hermanos, que se le otorgó a Eliacim fue muy importante y de mucha autoridad. Pues además, hermanos, de tener la llave de David para abrir y cerrar puertas, también sería, dice allí, donde leímos, un padre para Jerusalén y para toda la casa de Judá. Leamos nuevamente el verso 21. Le vestiré con tu túnica, le está hablando a Sebna, el altivo, y le ceñiré con tu cinturón. O sea, se le quitarán las vestiduras a este y se las pondré a ti. En sus manos entregaré tu autoridad y él será, o sea, Eliacim, el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Mire qué privilegio tan tremendo. Qué privilegio tan tremendo. Mis queridos mayordomos, porque todos somos mayordomos de Dios en su reino. Así lo dice la Biblia. Espero que seamos como Eliacim y no como Sebna. Mis queridos mayordomos, Él quiere que seamos verdaderos padres espirituales. Padres espirituales. Por Dios, no nos quedemos niños, ni siquiera nos quedemos jóvenes en nuestro crecimiento en la vida cristiana. Dios quiere que maduremos y que seamos padres espirituales en la iglesia, en la iglesia. El otro día me encontré a un hijo mío espiritual, que por cierto se rebeló y anda de pastor en pastor, buscando oír lo que quiere oír, no lo que le he enseñado acá. Así que le dije las palabras que Pablo le dijo a los corintios. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así le dije. Y Él lo sabe perfectamente. Él lo sabe perfectamente. Que Dios nos haga padres espirituales. Ahora, la responsabilidad, hermanos, y autoridad de cerrar y abrir puertas viene solo de Cristo. Viene solo de Cristo. Recordemos el verso 7 del 3 de Apocalipsis. Él tiene la llave de David. Realmente es Cristo quien ordena que se cierren o se abran las puertas. ¿Se recuerdan de Pedro? ¿Qué se le dijo a Pedro? Y voy a leer en una versión más apegada al original griego, porque nuestras otras versiones están fatales. Dicen lo contrario de lo que realmente el Espíritu Santo quiso decir en el original, a través de Cristo. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, se le dijo a Pedro. Todo lo que ates en la tierra habrá sido antes atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado. Lo que desates en la tierra habrá sido desatado antes en los cielos. Lo que fue desatado allá se puede desatar acá. Lo que fue atado allá se puede atar aquí. Lo que se abra allá se abre aquí. Lo que se cierra allá se cierra aquí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. A Pedro se le dan llaves, ciertamente
obviamente para abrir y cerrar puertas. Y se le da autoridad para atar y desatar, pero claramente se entiende en el original griego que Pedro no podía hacer nada aquí en la tierra si no había sido hecho antes en el cielo, porque Él es el que tiene la llave de David. Leamos nuevamente, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, 3:7 de Apocalipsis. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, hay muchas formas de dirección. Hay muchas formas de dirección que Dios tiene a nuestra disposición. Dios habla muchas veces y de muchas maneras, dice Pablo a los hebreos. Usa visiones, usa sueños, usa ángeles, usa el consejo pastoral, usa profecías, usa predicaciones. En fin, Dios habla de muchas maneras. Pero Dios también puede usar la providencia, abriendo y cerrando puertas, abriendo y cerrando puertas. Como somos tan ciegos que no vemos visiones, como somos tan sordos que a veces nos dormimos en las prédicas. ¿Entiende? Como somos tan incrédulos que el Señor nos puede hablar a través de ángeles. En fin, entonces Dios usa esta forma que a veces tenemos que usar los torpes, abriendo y cerrando puertas. Muchas veces, hermanos, somos tan necios, y queremos que Dios abra puertas que Él ya cerró. Y necios, porque eso es lo que usted quiere, pero no es lo que Dios quiere. Ya cerró esa puerta, por Dios santo. O al revés, muchas veces no queremos entrar en aquellas puertas que el Señor ha abierto de par en par para nosotros. ¿Entiende? Hermanos, aprendamos que Él es el que tiene la llave de David, Él es el que abre y Él es el que cierra. Y si Él abre, ninguno cierra. Y si Él cierra, ninguno abre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mi hija allá en Alemania está un poco frustrada últimamente porque se le cerró una puerta donde ella quería entrar y estaba haciendo todo para entrar y se le cerró. Y cuando me contó eso bien frustrada, yo le dije, ¡gloria a Dios! Le dije yo. ¿Acaso no fue eso lo que le pedimos a Dios? Porque se lo habíamos pedido en oración. ¿Acaso no fue eso lo que le pedimos a Dios en oración? Que si era de Dios, que si era de Él, Él abriera la puerta. Y que si no era de Él, Él la cerrara. Así que Él la cerró. Gloria a Dios, que no te metiste, porque entonces ya la dejé más tranquila. Gloria sea al Señor. Dejemos que Él sea, por supuesto, el que abre y cierra. Y no nosotros, mucho menos el diablo. Mucho menos el diablo. Porque el diablo también es bueno para abrir y cerrar puertas. Y si no se tiene el discernimiento, él le va a abrir una puerta donde Dios no quería que usted entrara, pero el diablo, por favor, entra por aquí. Te va a pasar adelante. Y entonces la cosa se le va a poner difícil, complicada. Amén. Verso 8
yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. Debido a que las obras de la iglesia de Filadelfia, hermanos, eran obras buenas, obras de fe, obras de Dios, y debido a que, hermanos, que había la iglesia de Filadelfia guardado su palabra y no había negado su nombre, Dios los bendijo abriéndoles una puerta que nadie podía cerrar. Ahora, pensemos, hermanos, en nuestra iglesia. Pensemos en nuestra iglesia, porque todo esto lo he orado y pensado en nuestra iglesia, para nuestra iglesia, porque así nos dijo el Señor. Acordémonos, hermanos, que en lo natural, la ciudad de Filadelfia en los días de Juan, quien escribió el Apocalipsis, era un centro desde donde se promovía el idioma y la cultura griega a las tierras extranjeras. Y espiritualmente, la influencia de esa iglesia trascendió también a las naciones vecinas, promoviendo el Evangelio. Dios les abrió una puerta en lo natural y en lo espiritual a Filadelfia. ¿Entiende? Ahora, si espiritualmente estamos viviendo hoy la época de la iglesia de Filadelfia, entonces lo que aquí se promete sin duda es para nosotros, para nosotros. Dios le ha abierto una puerta a su iglesia en estos días, Particularmente pienso que esa puerta abierta tiene que ver, hermanos, como los teólogos coinciden, en hacer misiones y en compartir el Evangelio al mundo entero, a todo el mundo. Ahora, pensemos por un momento, porque no estamos ya en el avivamiento como para eso, ¿entiende? Ojalá me dé a entender, pero ya la puerta está abierta. Hermanos, gracias a los medios modernos de transporte que hoy tenemos, gracias a los medios de comunicación tan avanzados que hoy tenemos, la radio, la televisión, los teléfonos, hermanos, el internet, el internet, que está a nuestra disposición en nuestros días, hermanos, la promoción del Evangelio, hoy por hoy, hermanos, sencillamente no tiene límites, no tiene límites. Yo lo veo como una puerta abierta, como una puerta abierta. Y sabe, no tiene que ser necesariamente la iglesia grande, no tiene que ser necesariamente la iglesia grande, para proyectarse a las naciones y para hacer misiones, ¿entiende? De hecho, parece ser que la iglesia que hoy representa espiritualmente, la iglesia de Filadelfia, y a la que Dios le ha abierto la puerta, es pequeña. Es pequeña. Así como fue literalmente la iglesia de Filadelfia en los días de Juan. Era una iglesia pequeña. Por eso se le dice ahí, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza. Hermanos, el pastor Bailey dice que esto no tiene nada que ver con debilidad espiritual cuando dice ahí, aunque tienes poca fuerza. A lo que se está refiriendo es que la membresía de la iglesia es pequeña. Es pequeña. Dios está abriendo
las puertas, o la puerta, una puerta amplia que nadie puede cerrar a la iglesia pequeña, a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué lindo esto, hermanos. Pensemos en los ministerios Sion. Pensemos en los ministerios Sion. Si usted va a las iglesias, cada una de las iglesias de los ministerios Sion, se asombra. Hay muy, pero muy pocos miembros. Muy pocos miembros. En cada una de las iglesias, los ministerios Sion. ¿Y nosotros qué? No somos una mega church. ¿O sí? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Humanamente hablando, poca fuerza. Poca fuerza. Como ahí dice, las iglesias son pequeñas. Nuestras iglesias son pequeñas. Sin embargo, hermanos, no hay límites para la proyección que podemos tener. ¿Qué es lo que Pablo dice a los Corintios? 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y qué dice en 2 Corintios 12:10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte, fuerte. Hermanos, Dios ha abierto una puerta para la pequeña iglesia de Filadelfia que tiene poca fuerza, entre comillas. Gloria al Señor. Dios le ha abierto una puerta grande, Señor. El Señor le ha abierto una puerta grande a Iglesia Cristiana Jesucristo también. A Iglesia Cristiana Jesucristo también. Que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Por supuesto, ¿cuál es la clave? Ahí lo dice, tener obras de fe. Yo conozco tus obras. Guardar su palabra y no negar su nombre. Pónganse de pie, por favor, y leamos el verso 8 para recordar estas verdades. Yo conozco tus obras. Hermanos, Él conoce nuestras obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, si las obras son buenas, si guardamos su palabra y no negamos su nombre, Él nos promete abrir la puerta que nadie puede cerrar. Apenas llegué al verso 8. Pero hay muchísimas otras verdades preciosas en el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia cristiana Jesucristo. Y vamos a estarlas revisando, todas esas verdades. Y las vamos a hacer nuestras. Porque, hermanos, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo les dije, recién se había ido el pastor Phillips, sobre todo a todos aquellos que fueron ministrados, que fueron unas 90 personas de ustedes, que no se quedaran solo con esa información, sino que ahora actuaran en base a la luz
que Dios les dio. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy acá. Y debido a que esto los involucra a ustedes, definitivamente tengo que comunicárselos, debo comunicárselos. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por el mensaje precioso que diste a la iglesia de Filadelfia y que nos lo apropiamos, porque tú así nos dijiste, porque tú así nos hablaste. Señor, no queremos que esto sea simple información. Queremos que cada una de las verdades que ahí se presentan sea una experiencia en esta iglesia que tiene poca fuerza, humanamente hablando, pero que tú le has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Oh Señor, ayúdanos a hacer todo aquello que tú nos has mandado hacer como iglesia local. Oh sí, Señor, te lo suplico, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí. Quiero entregarte mis